Bienvenido de vuelta a El Eco del Umbral, donde los secretos más oscuros encuentran su voz. En 1818, Mary Shelley escribió Frankenstein, una historia sobre un científico que desafió a Dios y creó vida de la muerte. El mundo lo llamó ficción, pero la verdad es mucho más oscura. Porque mientras todos leían sobre el monstruo de Frankenstein como una advertencia, algunos científicos lo tomaron como inspiración. Hoy te contaré 4 experimentos reales, 4 casos documentados donde la ciencia cruzó líneas que nunca debieron cruzarse. No son leyendas, no son mitos, son hechos registrados en laboratorios, hospitales y archivos gubernamentales. ¿Estás listo para descubrir que el verdadero horror no está en la ficción, sino en lo que los humanos son capaces de hacer en nombre del progreso? Historia 1. El cirujano que creó monstruos de 2 cabezas. Moscú, 1954. En un laboratorio secreto del Instituto de Cirugía Experimental de la Unión Soviética, el doctor Vladimir Demikhov estaba a punto de realizar algo que cambiaría la historia de la medicina y perseguiría las pesadillas de quienes lo presenciaron. Demikhov no era un científico loco de película. Era un cirujano brillante, respetado, con más de 20 años de experiencia en trasplantes de órganos. Pero tenía una obsesión. Quería demostrar que podía mantener viva una cabeza separada de su cuerpo, y más aún, quería unirla a otro ser vivo. Su experimento más famoso y más perturbador ocurrió el 23 de febrero de 1954. Tomó un cachorro pastor alemán de 9 días de edad. Le cortó la cabeza, los hombros y las patas delanteras y los injertó en el cuello de un perro adulto. El resultado fue una criatura de pesadilla, un perro de 2 cabezas, ambas completamente funcionales. La cabeza del cachorro podía ver, escuchar, oler y beber agua. La cabeza del perro adulto controlaba el cuerpo, pero ambas cabezas reaccionaban de forma independiente. Cuando les daban leche, el cachorro bebía, y el líquido salía por el cuello cortado, porque su sistema digestivo no estaba conectado. Ambas cabezas se miraban entre sí con lo que parecía confusión y terror. A veces ladraban al mismo tiempo. Otras veces, una cabeza intentaba morder a la otra. Demikhov creó más de 20 de estas criaturas entre 1954 y 1959. La más longeva sobrevivió 29 días antes de morir por rechazo del tejido. La mayoría no duraba más de una semana. Pero lo más perturbador no es solo que lo hizo, es que lo documentó. Hay fotografías, hay videos, hay registros médicos. En 1959, la revista Life publicó un reportaje con imágenes de estos experimentos. El mundo quedó horrorizado. Pero Demikhov defendió su trabajo hasta el final. No estoy creando monstruos, decía. Estoy salvando el futuro de la cirugía de trasplantes. Y técnicamente, tenía razón. Sus métodos, por más crueles que fueran, sentaron las bases para los trasplantes de corazón y pulmón que salvaron miles de vidas décadas después. El primer trasplante exitoso de corazón humano en 1967, realizado por el doctor Christian Barnard, fue posible gracias a las técnicas que Demikhov desarrolló en esos perros de 2 cabezas. Pero aquí está la pregunta que nadie quiere hacer. ¿Justifica el fin los medios? ¿Cuánto sufrimiento es aceptable en nombre del progreso científico? Y lo más inquietante de todo, si Demikhov pudo mantener viva una cabeza separada de su cuerpo, unirla a otro organismo y hacerla funcionar por semanas, ¿qué más intentó que nunca se documentó? Porque los archivos de la Unión Soviética sobre experimentos biomédicos extremos solo se desclasificaron parcialmente y hay páginas enteras que siguen siendo secreto de Estado. Historia 2. El hombre que intentó resucitar a los muertos. California, 1934. El doctor Robert Cornish era un científico de la Universidad de California en Berkeley con una creencia radical.
La muerte no es permanente. No era un místico ni un charlatán. Era un científico con credenciales legítimas. Pero tenía una teoría que lo consumía. Creía que si lograba restaurar la circulación sanguínea y la oxigenación en los primeros minutos después de la muerte, podría traer de vuelta a alguien. Pero necesitaba probarlo. Y para probarlo, necesitaba cadáveres. Comenzó con perros. En 1934, asfixió a 5 Fox Terriers, llamados todos con el mismo nombre, Lazarus. Esperó a que murieran completamente, sin pulso, sin respiración, sin respuesta. Y entonces comenzaba su experimento. Colocaba el cuerpo del perro en una camilla que balanceaba hacia arriba y hacia abajo, forzando la sangre a circular por gravedad. Le inyectaba una mezcla de adrenalina, anticoagulantes y oxígeno puro directo al corazón. Aplicaba calor extremo en el pecho para estimular la actividad celular. Y con los 2 primeros perros, falló. Pero con Lazarus 3, después de 6 minutos de muerte clínica, el perro revivió. Abrió los ojos, su corazón volvió a latir, respiró por sí solo. Estaba vivo, pero no era el mismo. Lazarus 3 quedó ciego, con daño cerebral severo y movimientos erráticos. Vivió durante meses en ese estado. Con Lazarus 4 tuvo más éxito. El perro recuperó casi todas sus funciones. Cornish publicó sus hallazgos en revistas científicas, dio entrevistas, salió en noticieros. El mundo estaba dividido. Algunos lo llamaban genio, otros un monstruo. Pero Cornish no se detuvo ahí. En 1947, algo terrible sucedió. Su hijo Thomas murió trágicamente en un accidente y Cornish quiso aplicar su experimento. Quiso resucitar a su propio hijo. Las autoridades se lo prohibieron, la familia se lo prohibió, pero según varios testimonios cercanos a Cornish, él lo intentó hacer en secreto. Nunca se confirmó oficialmente, pero tras la muerte de su hijo, Cornish se volvió más obsesivo. Comenzó a buscar voluntarios humanos, personas condenadas a muerte que aceptaran ser resucitadas después de su ejecución. En 1947, un preso llamado Thomas McMonigal, sentenciado a la cámara de gas en San Quintín, accedió, pero el estado de California rechazó la solicitud. Cornish murió en 1963, amargado y olvidado. Pero su legado quedó, porque sus técnicas de reanimación, refinadas por otros científicos, se convirtieron en la base de lo que hoy conocemos como RCP, reanimación cardiopulmonar. Cada vez que un paramédico revive a alguien en una ambulancia, están usando una versión moderna del experimento de Cornish. Pero hay algo que nunca respondió. Lazarus 4, el perro que revivió con todas sus funciones intactas, cambió. Dejó de reconocer a su dueño, dejó de responder a su nombre. Actuaba como si nunca hubiera vivido antes, como si lo que regresó no fuera completamente lo mismo que se fue. Y eso plantea una pregunta aterradora. Cuando traemos a alguien de vuelta de la muerte, ¿realmente regresa todo? ¿O dejamos algo del otro lado? Historia 3. El proyecto que destrozó mentes. MK Ultra. Esta historia no es teoría de conspiración. Es un hecho documentado y confirmado por el gobierno de Estados Unidos. Durante más de 20 años, la CIA realizó experimentos secretos en humanos sin su consentimiento. El objetivo: control mental absoluto. El proyecto se llamaba MK Ultra y destruyó cientos de vidas. Todo comenzó en 1953, en plena Guerra Fría. La CIA estaba convencida de que la Unión Soviética y China tenían métodos de lavado de cerebro que usaban en prisioneros de guerra. Querían desarrollar sus propias técnicas. Así nació MK Ultra, dirigido por el Dr. Sidney Gottlieb, un químico brillante y despiadado. El proyecto tenía 149 subproyectos, cada uno más perturbador que el anterior.
probaron drogas alucinógenas, especialmente LSD, en ciudadanos sin que lo supieran. Privación sensorial extrema, tortura psicológica, hipnosis, electroshocks, todo tipo de sustancias químicas experimentales. Y no usaron solo a criminales o voluntarios informados. Usaron estudiantes universitarios, pacientes psiquiátricos, prisioneros, empleados de la CIA e incluso sus propias familias. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson. Olson era un bioquímico de la CIA que trabajaba en armas biológicas. Durante un retiro con colegas, le pusieron LSD en su bebida sin que él lo supiera. Era parte de un experimento de MK Ultra para ver cómo reaccionaban las personas a dosis inesperadas de la droga. Olson tuvo una crisis psicótica severa. Días después, cayó desde el piso 13 de un hotel en Nueva York. La CIA dijo que fue suicidio, pero décadas después una autopsia reveló traumatismo craneal antes de la caída. Fue asesinado. Otro caso fue el del Dr. Donald Ewen Cameron en Canadá. Cameron dirigía el Instituto Allen Memorial en Montreal. Recibía fondos de MK Ultra para experimentar con desprogramación mental. Su método consistía en sedar completamente al paciente durante semanas, exponerlo a cintas de audio repetitivas 24/7, a veces la misma frase por días, aplicar hasta 1500 electroshocks, dosis 40 veces más altas que lo normal, y administrar drogas paralizantes y alucinógenas. El objetivo era borrar la mente del paciente y reprogramarla desde cero. Sus víctimas eran personas que llegaban al hospital por depresión leve o ansiedad. Salían sin memoria, sin identidad, sin poder hablar ni controlar esfínteres, como niños recién nacidos en cuerpos adultos. Una de sus víctimas, Velma Orlikov, llegó con depresión postparto. Después de los tratamientos de Cameron, no reconocía a sus hijos. Había olvidado cómo vestirse, cómo cocinar. Tuvo que reaprender todo desde cero. Nunca recuperó los recuerdos de los primeros 30 años de su vida. ¿Y cuántos experimentos como estos se hicieron? No lo sabemos. Porque en 1973, cuando el proyecto estaba a punto de ser expuesto, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó destruir todos los archivos de MK Ultra. Quemaron miles de documentos. Solo sobrevivió un 10% porque estaban en una sección de archivos financieros que pasaron desapercibidos. Esos documentos se desclasificaron en 1977. Fue entonces cuando el mundo supo la verdad. Pero aquí está lo más inquietante. No sabemos si realmente terminó. Los documentos muestran que el proyecto oficialmente terminó en 1973, pero muchos de los científicos involucrados siguieron trabajando para el gobierno en otros programas. Y algunos investigadores independientes han encontrado patrones similares en proyectos militares recientes cuya información sigue clasificada. La pregunta que nadie quiere responder es: si la CIA fue capaz de hacer esto a su propia gente en los años 50, 60 y 70, ¿qué están haciendo ahora que tenemos tecnología 1000 veces más avanzada? Historia 4. Los 21 gramos del alma. Massachusetts, 1907. El Dr. Duncan McDougall tenía una pregunta que lo obsesionaba. ¿Si el alma existe, tiene peso? No era una pregunta filosófica para él. Era científica. McDougall era médico en Haverhill, Massachusetts, y creía firmemente que en el momento exacto de la muerte, algo inmaterial abandonaba el cuerpo. El alma. Y si algo abandona el cuerpo debería pesar menos después de la muerte. Así que diseñó un experimento. Construyó una cama especial montada sobre una balanza industrial extremadamente sensible, capaz de medir diferencias de hasta 5 gramos. Luego, esperó a que pacientes terminales en el hospital estuvieran en sus últimas horas. Con el permiso de las familias, aunque éticamente cuestionable, colocaba a los moribundos en esa cama balanza y medía todo. El peso antes de morir, durante la muerte, después de la muerte. Su primer sujeto fue un hombre con tuberculosis. El 10 de abril de 1901, McDougall
y su equipo monitorearon cada segundo de sus últimas 3 horas de vida. Registraron cada respiración, cada movimiento, y en el momento exacto de la muerte, la balanza mostró una pérdida súbita de peso, 21 gramos. McDougall quedó impactado. Verificó todo, los fluidos corporales, la evaporación del sudor, el aire de los pulmones. Nada explicaba esa pérdida. Repitió el experimento con 5 pacientes más. En 4 de ellos registró pérdidas de peso al momento de morir. Los números variaban, 21 gramos, 14 gramos, 10 gramos, pero siempre había una pérdida. McDougall publicó sus hallazgos en 1907 en el Journal of the American Society for Psychical Research. El titular: El alma tiene peso y es posible medirla. La noticia se volvió viral. Para los estándares de 1907, periódicos de todo el mundo hablaban del experimento del alma, pero había un problema. McDougall, para comprobar que esto era exclusivo de humanos, hizo el mismo experimento con 15 perros. Los mató humanamente, según él, y midió su peso al morir. En ningún perro hubo pérdida de peso. Su conclusión: los animales no tienen alma, solo los humanos. La comunidad científica lo destrozó. Le señalaron errores en su metodología, muestra demasiado pequeña, falta de control de variables, posible sesgo de confirmación y métodos cuestionables con los perros. Pero McDougall defendió su trabajo hasta su muerte en 1920. Y la idea de los 21 gramos nunca desapareció. Se volvió parte de la cultura popular. Hay libros, películas, canciones, pero aquí está la parte que pocos conocen. En 2001, casi 100 años después, un científico griego llamado Dr. Evangelos Michelakis intentó replicar el experimento con tecnología moderna. Usó balanzas electrónicas de precisión extrema, pacientes terminales en cuidados paliativos, medición constante de todos los factores: humedad, temperatura, presión atmosférica, y encontró algo. En 7 de cada 10 pacientes había una fluctuación de peso inexplicable en el momento de la muerte. No siempre 21 gramos, a veces más, a veces menos. Pero algo cambiaba. Michelakis no se atrevió a llamarlo alma. Lo llamó anomalía termogravimétrica post-mortem. Publicó sus hallazgos en una revista médica obscura y después nunca más habló del tema. Cuando un periodista intentó entrevistarlo años después, Michelakis se negó. Solo dijo: hay cosas que la ciencia no está lista para responder y tal vez nunca lo esté. Porque si el alma tiene peso, significa que es física. Y si es física, puede ser medida, manipulada, estudiada. Y esa posibilidad es más aterradora que cualquier monstruo de Frankenstein. 4 experimentos. 4 científicos que cruzaron líneas. Algunos buscaban salvar vidas, otros buscaban poder, pero todos compartían algo: la creencia de que el fin justifica los medios, que el conocimiento vale cualquier precio, que no hay límites que la ciencia no deba cruzar. Mary Shelley escribió Frankenstein como una advertencia, una historia sobre lo que pasa cuando jugamos a ser dioses. La historia nos ha mostrado, una y otra vez, que cuando la ciencia cruza ciertos umbrales sin ética, no crea progreso, crea monstruos. Y esos monstruos a veces tienen 2 cabezas. A veces regresan de la muerte cambiados. A veces pierden su mente. Y a veces pierden su alma. Cuéntame en los comentarios. ¿Crees que existe un límite que la ciencia no deba cruzar? ¿O todo conocimiento, sin importar el costo, vale la pena? Nos vemos en el siguiente video. Si te gustó, dale like y suscríbete, porque en el eco del umbral, los secretos más oscuros de la humanidad encuentran su voz.